Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que Dios nos ayude, hermano, a crecer, nos ayude a madurar, nos ayude a buscar la presencia, nos ayude, hermano, a estar delante de Él, nos ayude siempre, querido hermano, buscar la gloria de nuestro Padre Celestial cada mañana. Cada día que tengamos la oportunidad de buscar a Dios, hermano, con todo nuestro corazón, necesitamos nosotros entregar nuestra vida, hermano, entregar nuestro corazón, entregar siempre a nuestro Dios todo lo que debemos de darle todos los días. Debemos de darle la paz, debemos de procurarnos, hermanos, realmente es hacer lo que a Dios le agrada cada día, cada mañana. En veces no entendemos muchas cosas que pasan en nuestra vida, hermano, porque desconocemos, en veces por no querer buscar, por no querer entender la bendita palabra de Dios. Hermano, en veces pasamos situaciones, adversidades y no entendemos las cosas que pasan. Pero Dios, que es bueno, hermano, y rico en misericordia, que siempre nos ayuda, siempre nos inculca, hermano, a buscar siempre esa forma de buscarle, esa forma de, hermano, de entregar nuestra vida hacia el Señor. Nos da vida el saber que estamos haciendo lo correcto. Hermano, nos da vida, hermano, a entregar nuestro corazón, a entregar siempre nuestra vida hacia el Señor. Nos da siempre la ventaja, hermano, de poder siempre, de poder entregarnos a Dios de una manera especial, de una manera poderosa, de una manera maravillosa todos los días, hermano. Todos los días debemos nosotros darle las gracias a Dios por su gran, infinita misericordia, por su gran perdón, hermano, porque tenemos que entender que Dios es bueno, hermano, y que en su gran amor, hermano, nos ayuda, nos perdona, siempre nos saca siempre adelante, hermano, buscando Dios, hermano, que siempre estemos nosotros queriendo siempre agradar a nuestro Padre Celestial todos los días, queriendo siempre, hermano, dar a nuestro Padre Celestial un momento de gratitud a Él. Y eso es importante que entendamos que nosotros anhelamos y deseamos, querido hermano, poder agradarle a Dios. Y por eso levántate en esta mañana, hermano, dispuesto a agradar a Dios, dispuesto a darle las gracias, dispuesto, hermano, a decirle: Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu amor, gracias por la vida que nos das, gracias por todo, Señor. Siempre debemos de darle las gracias a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Nosotros debemos siempre, hermano, buscar esa oportunidad de estar siempre delante de Él. Quiero hablarles un poquito, hermano, de algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón en esta mañana. ¿Qué tan importante es reconciliarnos con Dios? En realidad, hermano, ¿para qué nos sirve realmente pedirle perdón a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es el meollo, hermano? ¿Cuál es la gran importancia de siempre reconocer nuestros errores, siempre reconocer nuestras fallas, siempre de pedirle perdón a Dios? Siempre estar dispuesto a decirle: Señor, perdóname, decirle: Señor, cámbiame, quiero reconciliarme contigo. Las cosas, en veces, cuando no las entendemos, no entendemos a gran magnitud lo que realmente representa el estar limpio, el estar a cuentas con Dios, y que siempre corramos al trono de la gracia y de la misericordia a buscar la ayuda, hermano. Siempre tenemos que tener, hermano, que corramos a ese trono, ¿verdad? Dice la Escritura, hermano, a ese trono, la paciencia, ¿verdad? Que corramos al trono de la gracia y de la misericordia a buscar esa pronta ayuda, a buscar siempre, hermano, esa
esa mano de Dios, hermano, en todo tiempo. Por eso en esta mañana les exhortamos, hermanos, a que corra al trono de la gracia, que corra siempre, hermano, en cualquier momento. Dice en Hebreos 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente, ¿verdad? Hermano, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar el pronto socorro. Por eso, hermano, tenemos que entender que en Cristo tenemos toda la ayuda, tenemos todo ese amor, hermano, de parte del Señor en nuestras vidas. Tenemos el respaldo de Dios que siempre nos va a ayudar. Siempre nos va a ayudar, hermano, como dice, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pronto oportuno socorro. Eso dice Hebreos 4, versículo 15. Pero usted sabe que estamos viviendo tiempos de odio, en tiempos, hermanos, donde el hombre vive matándose unos con otros, vive, hermano, vive dañando la vida de otros, vive, hermano, siempre buscando, sus ojos están siempre puestos en la vida de los demás hombres. Una estrategia que hizo Satanás en este tiempo es cegarle los ojos a los hombres, de tal manera que, hermano, que no se dieran cuenta que todos, hermanos, debemos, como hijos de Dios, debemos siempre de defender, siempre de cuidar al prójimo, aunque a veces el prójimo nos haga daño. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que en veces, ¿acaso dijo el Señor, por qué no podéis soportar el agravio? Porque, hermano, estamos en un tiempo, en esta etapa, usted sabe que cuando vino el Cristo, mataron al Hijo de Dios, hermano, pero también, hermano, pero cuando después que se fue nuestro Cristo, nuestro Señor, hermano, siempre el odio se expandió, aunque ya lo había siempre, hermano. Pero hay un detalle, hermano, que siempre hay dos cosas en el camino de Dios que son muy importantes para lograr cumplir la ley de Dios, para realmente poder agradar al Padre. Por eso estamos viviendo tiempos de lucha, hermano, por defender la fe, por defender lo que Dios nos ha dado en cuanto a la palabra, hermano, de lo que Dios nos ha enseñado, y más que nunca tenemos que defender la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La verdad de Dios, hermano. Estamos entre dos ataques hoy, hermano, en las cuales no nos hace cumplir, no nos hace, hermano, realmente entender que si queremos irnos con Cristo en el arrebatamiento, tenemos que defender la palabra de tal manera, hermano, que nosotros entendamos que no podemos violar la palabra, ni tampoco le pueden añadir, ni tampoco le pueden quitar. Por eso, hermano, estamos en tiempos donde el mundo se ha metido dentro de las iglesias. Eso es un gran pecado. Y va a traer una consecuencia grave para todos aquellos que la practican, hermano, porque Dios no mandó a celebrar los días festivos. No hay ninguna parte en las Escrituras donde Dios haya mandado a celebrar los días festivos: Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Amor y la Amistad, Día de la Bandera, Día de la Constitución, lo que usted quiera, hermano. Ni tampoco celebrar fiestas judías, a judaizar a la iglesia. Nada de eso Dios mandó en ninguna parte de las Escrituras. En ninguna parte de las Escrituras Dios manda que pongamos otro tipo de celebridades, hermano. Por eso hoy han puesto por encima de la palabra, hermano, también los cultos de alabanza. Es más alabanza que palabra. Tenemos que entender, hermano, que en este tiempo vamos a enfrentar grandes luchas. Las grandes luchas, hermano, de aferrarnos a la verdad de Cristo, aferrarnos a la verdad del Señor conforme a las enseñanzas, porque ahí estamos defendiendo hoy, hermano, contra falsas doctrinas, contra enseñanzas que dañan.
¿Cuáles son las enseñanzas que dañan? Esas enseñanzas que dañan, esas doctrinas que dañan, hermanos, son muchas de motivación personal, tocan los sentimientos, los hacen ser reflexivos, hermano, pero no tienen nada de verdad. Y yo lo que quiero que entendamos que estamos luchando, ¿por qué? Porque estas doctrinas o estas enseñanzas, lo único que están haciendo, hermano, que no tienen bases, hermanos, para que salvar a la gente, no tiene bases para salvar, ni tienen bases para consagrar al creyente, pero sí los están enviando. A uno los están enviando a la gran tribulación y otros los están enviando a condenación eterna. Y esto es muy delicado. Que revisemos que si la doctrina, hermano, hacia dónde nos está proyectando. ¿Nos está proyectando a la santidad o nos está proyectando, hermano, hacia la gran tribulación? Por eso estamos viviendo tiempos que hay que defender la sana doctrina, la cual es la que nos santifican y la que no dañan al creyente, hermano, en su alma, sino que lo prepara para algo glorioso que va a venir. Por eso tenemos que entender que las doctrinas deben de enfocarse en la salvación y en la santidad. O sea, porque son doctrinas como en los tiempos de Noé, hermano, habían falsos profetas, falsos maestros, que en lugar de, hermano, de ministrarles como les predicaba Noé, los mandaron, hermano, los mandaron a que se ahogaran en el diluvio. En este tiempo tenemos que defender esa parte, hermano. ¿Por cuál? Entonces quiere decir que por no enseñar lo correcto, terminaron en el diluvio. Pero también otra cosa, los hermanos, y harán que estos hombres se desvíen del reino preparado para los que se esfuerzan por entrar por ella, hermano. Pero también hay otra cosa aquí que es muy importante, que puede mandar a condenación eterna o puede mandarlo a la gran tribulación, hermano, cuando también, hermano, dañamos la vida o la falta de perdón contra el hermano o la hermana, la falta de perdón por el pecado, porque el pecado, hermano, no daña a Dios, pero sí daña al prójimo, sí daña a los demás, hermano. Pero en cuanto al daño, sí ofende a Dios. Ofende a Dios. El hombre que peca ofende a Dios, ofende a su hermano. Hermano, no daña a Dios, pero sí daña a su hermano. Por eso en Job le digo, Dios está enojado en los cielos, quiere decir que a él no lo daña, pero el único que se daña es él, hermano, pero sí daña a los que están con él. Tenemos que entender que hoy que el mensaje de salvación, hermano, ¿por qué la insistencia de arrepentimiento? ¿Por qué la insistencia, querido hermano, de que la gente se arrepienta, le pida perdón a Dios, hermano? ¿Por qué le tiene que pedir perdón a Dios? ¿Por qué le tiene que pedir perdón primero, hermano, luego a su prójimo? Porque, hermano, hay una condena. Hay una condena. Hay una condena, hermano, porque el hombre piensa que porque Dios ya pagó por nuestros pecados, Cristo ya pagó por nuestros pecados, estamos exentos ya, hermano. Como decía aquella falso anticristo, decía que el 666 significa salvo, siempre salvo. Pero fuimos rescatados, hermanos, para no ir a la gran tribulación. Fuimos rescatados, hermanos, de no ir a condenación eterna. Dice, hermano, fíjate, que me da risa este hermano Gilberto, y cuando le mando mensaje no me contesta, no quiere hablar de salvación. Están muy enfocados estos hermanos en cuanto al catolicismo. Que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios les abra el entendimiento, porque no tienen conocimiento de lo que es el pedirle perdón a Dios. Para ellos nunca pecan. Nosotros todo el tiempo estamos buscando delitos, estamos buscando fallas en nuestra vida para poder ponernos a cuentas delante de Dios. Ellos están defendiendo algo que nunca lo pueden entender. Pues sí, Gilberto dice que el rapto no existe. Pues sigue pecando, sigue violando la ley y vas a ver si algún día vas a ver si esto no existe o no. Porque al reino de Dios, cuando venga Cristo,
Entonces, hermano, la Escritura dice que sin santidad nadie lo verá. Nos estamos preparando entonces para eso. Ya me confesó con el sacerdote. Ay, Dios. Está bien, ¿verá? Porque no, mira, hermano, vamos a entender esto bien, ¿verá? Porque los hermanos están terriblemente equivocados. ¿Por qué? Porque hay gente que esos van a ir a condenación eterna, esos falsos predicadores, esos falsos sacerdotes, porque van a ir a condenación eterna y juntamente con ellos, ¿verdad? Van a ir juntamente con ellos a la gran tribulación, pero Dios tenga misericordia, porque todavía la misericordia de Dios está extendida. Y por eso, hermano, por eso manda, hermano, que la palabra, mira, hermano, Adán pecó contra Dios, violando la palabra. Pero cuando salen del huerto, Caín cometió un delito, matar a su hermano. Por eso, hermano, ahí se empieza a gestar una violación completamente hacia la bendita palabra. Por eso tenemos que entender que Cristo pagó para hacernos libres de condenación. Cristo pagó para hacernos libres de condenación. ¿Condenación por qué, hermano? Cristo pagó para hacernos libres de la condenación. Porque esta palabra, hermano, esta palabra delito, cometer un delito, significa, hermano, una acción o una omisión involuntariamente, hermano, o una imprudencia que está penada por Dios. En la Escritura, hermano, existen leyes en el cuales, como dice la Escritura, que el alma que pecare ciertamente morirá. Es una ley. Cualquiera, en el momento que el hombre peque, ya sea contra Dios o contra su prójimo, hermano, ya está en ellos, hermano, una sentencia. Ya está sentenciado, hermano. Ya tiene un delito en su vida. Por no decir que ya desde antes ya habíamos cometido delitos. Por eso Dios mandó, hermano, que a no cometer ningún delito, a no cometer ningún pecado, porque el pecado es un delito, de no violar la ley o de dañar al prójimo o de matar al prójimo. Por eso la violencia se ha desatado. ¿Por qué se ha desatado la violencia? ¿Por qué se ha desatado el odio tanto en este mundo, hermano? Porque está violando, estamos cometiendo delitos, hermanos, que nos van a hacer merecedores de irnos a la gran tribulación y algunos a la gran condenación. Por eso esta gente no sabe lo que les espera por no meterse en la palabra, porque le hacen caso más a un hombre que realmente meterse en las Escrituras. Gilberto Alquino, verá, cuando quieras hablar, mejor hablamos sobre la Escritura, verá, no lo que dicen ellos, hermanos, sobre las Escrituras, y todos debemos estar debatiendo sobre lo que dicen las Escrituras, no lo que dicen las personas. Por eso Dios manda, hermano, que cuidémonos, porque es muy delicado. Pueden estar mandándolos a la gran tribulación, hermano, o a la condenación eterna. Pero, hermanos, quiere decir que debemos estar preparados, hermanos, de no violar la ley de Dios. Por eso dice en Gálatas 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad, dice, a libertad fuisteis llamados. Solamente dice que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice, a libertad fuisteis llamados. Quiere decir que somos esclavos, hermano. El hombre que peca es esclavo. El hombre, hermano, que no es libre es porque todavía está en pecados, está en delitos, está cometiendo delitos, hermano, por pecar, ya sea contra Dios, ya sea contra su prójimo. Por eso la misma Escritura dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor. Tenemos que amar a Dios y tenemos que amar al prójimo. Pero acá dice, hermano, que fuimos llamados a ser libres. ¿Por qué libres, hermano? ¿Por qué libres? ¿No será que estábamos en una cárcel? En una condenación. Por eso la condenación es una cárcel. La condenación es una prisión. La condenación es un lugar de castigo. El Seol, el Hades, el lugar de los muertos, el infierno. Esta gente piensa que no existe infierno.
Esta gente piensa, hermano, que no existe, que se van a salvar porque piensan que no existe un lugar de tormento. Piensan que no hay un lugar de sufrimiento. Y nosotros, Dios nos quiere rescatar de que nosotros ya estábamos ahí, hermano, pero Dios nos rescató, Dios nos dio vida juntamente con Él y nos hizo libre. Nos hizo libre, quiere decir que por eso cuando Él vino a pagar, vino en la cruz, vino a pagar, hermano, para que nosotros fuéramos rescatados, fuéramos libres ¿de qué? De toda condenación. Por eso la misma Escritura nos enseña que la importancia, hermano, de correr y pedir perdón, la importancia de ponernos a cuenta, hermano, porque eso nos va a hacer libre de que de un castigo o de ir a pagar a la cárcel. Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho que a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese, hermano. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, dice, y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La versión Nuevo Testamento dice: si estás en pleito con alguien, procura resolverlo por las buenas mientras te sea posible hacerlo. Porque tu adversario dice, para que tu adversario no te entregue al juez y el juez a los guardias y te metan en la cárcel, te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo de tu deuda. Fíjese, hermano. Mateo dice, Mateo 5, versículo, ahí mismo también al día dice: si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras estés en el camino a juzgarlo, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te eche en la cárcel, y te aseguro que él no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Mira, hermano, por eso dice, o sea que una falta de perdón puede meter a alguien en un juicio. Una falta de reconciliación puede meter a alguien en un juicio. Y dice ahí que no va a salir hasta que pague la última deuda, hasta que se cumpla el tiempo de su salida, hasta que pague todo lo que hizo. Por eso dice, antes de que suceda algo, el juez es nuestro Dios. El juez es Dios. Dios va a castigar al hombre, hermano, que le hace mal al prójimo. Dios hay una sentencia, hay una ley, que quien viola la ley, hermano, será culpable. Por eso dice acá, hermano, que dice que aquí menciona dos cosas: cualquiera que quebrante, o sea, es los mandamientos muy pequeños, así los enseñé, hermano, dices, será culpable de juicio. Si vuestra cuestión dice, hermano, dice, oíste que fue dicho, no matarán, o cualquiera que mate será culpable de juicio. No debemos de quebrantar ninguno de los mandamientos y sobre todo así enseñarlos. Quien mal enseña las escrituras, porque, hermano, será culpable de juicio y metido en una cárcel hasta que pague lo que hizo, hasta que se arrepienta de esa enseñanza. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que enseñamos. Si esa enseñanza nos proyecta hacia la santidad, hacia la salvación, o nos desvía realmente de buscar realmente el perdón, de estar limpio delante de Dios, hermano.
Lo que hemos aprendido es siempre entender que debemos de estar limpios delante de Dios. Por eso la falta de perdón, la falta de reconciliación, lo único que hace es que nos metan a la cárcel. Espiritualmente entramos en una prisión, entramos en un trato, entramos en una consecuencia en nuestra vida personal por cuanto no hay arrepentimiento. Pero cuando nosotros, por decir palabras que Dios no dijo y no nos arrepentimos, también puede venir juicio sobre nosotros. Dice que será culpable de juicio. O sea que no lo va a salvar, hermano, la sangre de Cristo, a menos que se arrepienta. Si nosotros vamos en oposición a lo... Por eso cuando el hijo pródigo se fue, ¿qué fue lo primero que llegó pidiendo? Diciendo: Señor, he pecado contra el cielo. Y luego le digo: Padre, he pecado contra el cielo. He pecado contra ti, Padre. Pero luego digo: he pecado contra ti, Padre. O sea, yo te hice un daño a ti. Pero primero dice que pidió perdón, hermano, porque había mal usado, había mal expresado, había mal, hermano, aplicado una enseñanza en su vida. ¿Qué es lo que le trajo? Una consecuencia, que lo sacaran del reino. Pero peor fue, hermano, cuando tuvo una consecuencia por no haber respetado el amor a su padre. Hermano, lo mismo sucede hoy en tiempo, hermano. Cuando violamos nosotros la ley, cuando vamos en oposición a lo escrito, cuando esa enseñanza, hermano, no nos lleva a la salvación ni a la santificación, y estamos metiendo cosas que Dios no mandó, o enseñando doctrinas de hombres, o enseñando entretenimiento, hermano, diversión, días festivos, cosas que Dios no mandó. Por eso, hermano, lo único que vamos a mandar es a la gente a la gran tribulación, hermano, y no al arrebatamiento. No al arrebatamiento. Por eso es delicado. Si nos empezamos a desviar de la sana doctrina, la gente, lo que estamos haciendo en los tiempos de Noé, hermano, habían predicadores. No solamente era Noé, sino que habían falsos que enviaron y enseñaron, hermano, a deleitarse más en su vida personal, en sus sentimientos, en su apariencia, hermano, que realmente el buscar y agradar a Dios. Y los terminaron enviando, hermano, hacia un juicio que fue el diluvio. Pero aquí se acerca un gran juicio llamado gran tribulación. Esta gente, si tú no crees en el arrebatamiento, te pregunto yo, ¿crees en la gran tribulación? ¿Y quiénes van a ir allá? Por eso, hermano, es que entendamos que hasta que pague el último, dice, hermano, no, hermano, no saldrá de ahí. Por eso es importante el perdón, hermano. Por eso es importante el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento lo que hace, hermano, es que obre la sangre de Cristo y nos saque de un trato, nos saque de una condenación, nos saque de un juicio de Dios, nos saque de una consecuencia, un juicio correctivo en nuestra vida. Por eso cuando cometamos un delito, digamos cosas que Dios nos dijo, hermano, y la demos por hecho. Cuando dice acá, cuando cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Usted y yo no podemos estar enojados con nadie, porque automáticamente, dice aquí, hermano, viene un juicio. Viene un juicio. Acá dice, viene un juicio correctivo, porque es un juicio correctivo. No lo manda a condenación, pero acá otra dice, pero cualquiera que diga necio, necio significa una persona que es mala. A su hermano será culpable de concilio, y cualquiera que le diga fato. Esta palabra fato significa, ese es el diablo, ese no tiene remedio, vaya. La palabra fato significa sin remedio. Quedará expuesto al infierno de fuego. Quiere decir que ese ni Dios lo puede cambiar. Esas expresiones, ese nunca va a cambiar. Esa nunca va a cambiar. O sea, ¿qué está diciendo? Ni Dios tiene poder para cambiarlo. Déjeme decirte, hermano, que Dios tiene poder para cambiar a cualquier persona. Por eso yo creo que en el último tiempo, yo así estoy convencido,
¿Por qué lo veo así? Porque cuando Dios hizo la invitación a la cena, a las bodas, hermano, al banquete, vemos que habían invitados. Esos invitados no querían ir y sentarse, no fueron a la invitación. Y enviaron, hermano, a buscar a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a todos aquellos que estaban en la calle, que tenían imperfecciones en su vida. Los que se creían justos, los que se creían buenos, que creían que hacían las cosas bien, no estuvieron ahí. ¿Sabe quiénes estuvieron ahí? La gente imperfecta, la gente mala para los ojos de los hombres. Por eso creo yo, hermano, a veces he estado pensando que la gente, los que más vamos a recibir en este tiempo, hermano, son de la gente que en veces Dios envía a nuestra vida para preparar nuestro carácter, para moldearnos. En veces, hermano, gente que nos hace mucho daño, pero son a veces, es porque no sean malos, sino porque están aprendiendo, hermano, y nos hacen caminar juntamente con ellos. Aprendemos de todo y ahí estamos. Creo que en el último tiempo, hermano, la gente que creían que no iba a estar, van a estar. Los que creían que no iban a meter la mano, la van a meter. Los que creían, hermano, que no se iban a mover, se van a mover. Porque la Escritura dice eso en Isaías, sobre los ciegos, sobre los sordos, sobre los extraviados de espíritus. Hermano, dice que ellos no estaban así porque no habían escuchado la palabra. Cuando Dios les reveló, dice que ellos se volvieron de sus malos caminos. Por eso digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Entonces aquí dice, será expuesto al infierno de fuego. Entonces aquí vemos que otro delito, que cualquiera que se enoje con su hermano, aquella que le diga, le insulta a su hermano, aquel que, hermano, lo mande al infierno, lo maldiga a su hermano, será expuesto al lago de fuego. Por eso aquellos que le dicen, malditos, son unos desgraciados, y son ustedes unos, empiezan a decirles, a ofenderlos, hermano. Dice la Escritura que ellos ya están expuestos al infierno. Están expuestos al infierno. Eso es decirle malas palabras en cuanto a su vida personal. Insultarlo, vaya. Insultarlo. Por eso vemos, hermano, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Tenga algo en contra de él. Pero por eso que dice que en ese momento, dice, será culpable de juicio. En ese momento se ejecuta un juicio, hermano. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas ahí de tu hermano, tienes algo contra ti, dice, presenta tu ofrenda y reconcíliate. ¿Por qué dice ahí? El Señor habla de la reconciliación, porque dice, porque te puede meter a la cárcel, puede ir delante de Dios, hermano, dice, y te pueden meter a la cárcel, te pueden meter en un juicio, porque tú, hermano, o yo, no nos reconciliamos con los hermanos, no nos reconciliamos, no nos ponemos a cuenta ni con Dios ni con los hermanos. Ponte de acuerdo, pronto, dice a tu adversario, pronto, hazlo pronto. Nuestra ira, nuestro enojo no debe de pasar por mucho tiempo, hermano, porque nos pueden entregar a un juicio, a un trato, a una consecuencia. Aquí nos dice, hermano, no se entiende en este tiempo, hermano, por qué mi Señor Jesús es alguien, fíjese, lo que se entiende que en este tiempo, hermano, que cuando nosotros cometemos un delito, ya sea la ley, ya sea al prójimo, hay una consecuencia, hermano, pero el arrepentimiento y el perdón, hermano, calma la ira del juez. Calma la ira del juez, o sea, de nuestro Dios. Y no manda, hermano, y no manda ese juicio que debíamos de recibir si hay una consecuencia, ¿sí, hermano? No manda, hermano, y nos manda a nosotros a buscar ese perdón. ¿Por qué el perdón, hermano? El perdón es confesar el delito. Si queremos, hermano, nosotros realmente buscar ser librados, hermano, necesitamos, hermano, entonces buscar el perdón. Porque pudiera venir sobre nosotros en ese momento un juicio, dice acá. Dice, ya son reos de juicio, ya son, hermano, dice, porque vendrá un juicio. Vendrá un juicio, hermano.
Y por eso nos manda que estemos libres de eso, hermano. ¿Por qué? Porque hemos cometido un delito. Cuando nosotros pecamos, dañamos a alguien, cometemos en problemas a alguien, cuando nosotros ofendemos a Dios, que no estamos haciendo lo que Dios nos manda, en ese momento hemos cometido un delito. En ese momento tenemos que ya cometimos una desobediencia, ya cometimos un pecado. En vez de la gente que se rebela, hermano, contra las enseñanzas, se rebela contra toda doctrina, hermano, ya cometió un delito. Y en ese momento dice que viene un juicio sobre su vida, ya sea un juicio de corrección en su vida personal, o ya tiene como consecuencia un juicio, hermano, a la gran tribulación. Y si no se arrepiente, va a irse, hermano, a la condenación eterna. Porque son 3 tipos de juicios: el correctivo, la gran tribulación y la condenación eterna. Esto es importante entenderlos, querido hermano. Que por qué tenemos que pedir perdón, porque en ese momento ya cometimos un delito. Cuando le faltamos el respeto a Dios, ya cometimos un delito, ya aparece un juicio. En ese momento ya aparece un juicio. Por eso Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que le endurece su corazón caerá en el mal. Dice, no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. La Torre Samá dice: quien encubre sus pecados no podrá ser dirigido. Quien encubre sus pecados no podrá ser dirigido, mas el que los confesare y se arrepiente de ellos alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que está siempre temeroso de ofender a Dios. No ofende, o sea, está cuidando de no ofender a Dios, está cuidando de no salirse de la palabra, está cuidando de no violar la palabra, porque sabe que en ese momento se desata un juicio, una consecuencia por violar la palabra. Pero cuando se comete pecado en el prójimo, se desata un juicio también. Y por eso dice: corre pronto a ponerte a cuentas, corre pronto, hermano, porque cualquier momento va a aparecer la consecuencia, hermano, porque se acaba de cometer un delito. La versión al día dice: ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Feliz el que nunca pierde el temor. El que endurece su conciencia caerá en la desgracia. La versión internacional dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa, lo deja. Dice: haya perdón, dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en una desgracia. ¿Por qué? Porque es una consecuencia, es un juicio que le vino. Hermano, que es importante ponernos a cuentas con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, de no andar conforme a la palabra es un pecado. Por eso la Escritura dice que todo aquel que viola la palabra, hermano, dice en Pedro, hermano, ha violado la ley, ha cometido pecado contra la ley. Perdón, dice en Juan 1 Juan 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El violar la ley, el no hacer conforme a la palabra. Por eso la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Estamos pecando por no poner por obra la palabra. Estamos pecando por no buscar a Dios. Estamos pecando por no santificarnos. Estamos pecando por no obedecer la palabra. Estamos pecando, hermano, por ser rebeldes. Estamos pecando, hermano, por ser obstinados. Estamos pecando, hermano, por no hacerle caso a la palabra. Pero se unen más cuando hay un enojo, hay una falta de perdón, hay una ira contra alguien, hay una molestia contra alguien. Y en ese momento nos convertimos en hombres que han cometido un delito. Y el delito es castigado con juicio, es castigado con cárcel. El pecado es un delito hacia Dios y al prójimo, lo cual debe de ser castigado. ¿Con qué lo castigan? Lo meten a la cárcel y no saldrá de ahí hasta que pague
tiene que pagar con dinero. Tiene que pagar, hermano, por lo que hizo. Mi Señor Jesús pagó esa cuenta. Mi Señor Jesús pagó esa cuenta. Pagó esa cuenta, hermano, pero Él la pagó. La pagó con su vida. Cristo pagó. Con su vida pagó, hermano, esa cuenta. Por eso cuando nosotros pecamos, hermanos, y pedimos perdón a Dios, Él paga la cuenta con su sangre preciosa. Nosotros a veces decimos es que tenemos que pedir perdón, hermano. ¿De qué nos está librando el pedir perdón? De un juicio, hermano. Ese juicio, esa falta de perdón nos puede mandar hasta la gran tribulación. Una falsa enseñanza nos puede mandar hasta la gran tribulación. Es importante reconocer cuando nos equivocamos en la enseñanza. Es importante reconocer cuando nos enojamos, nos peleamos y decirle perdóname. ¿Por qué? Porque y en ese momento se ejecuta, hemos cometido un delito. Y tenemos que correr al trono de la gracia y de la misericordia a buscar la ayuda y decirle, Señor, perdóname, he cometido un delito, violé tu palabra. Y no solamente eso, sino que a causa de eso hice algo con mi hermano, ofendí a alguien, lastimé a alguien, dañé a alguien. Decirle perdóname, Señor, primeramente a Él. Perdóname, Señor, porque te ofendí. Perdóname, Señor, porque ofendí a mi hermano. Y no es que estés huyendo, hermano, de los juicios, hermano, sino porque nos duele haberle fallado a Dios. Pero ¿qué se ejecuta en el mundo espiritual? Hermano, que vayamos a la cárcel. Por eso 1 Corintios 7, versículo 12 dice, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. ¿Qué fue entonces qué fue lo que compró Cristo, hermano? Compró nuestra libertad. Cristo, cuando alguien entra en la cárcel, entra en un juicio, entra en una condenación, hermano, Él compra nuestra libertad para que seamos libres, porque hay una mala expresión sobre la libertad. Ahora puedes hacer lo que quieras. No, hermano, ahora toma decisiones. Tú no. Hay una mala enseñanza sobre el libre albedrío. Porque libertad se puede traducir en dos cosas. Puedes hacer lo que quieras, y libertad es que la Escritura dice que aquí la palabra libertad significa esclavo. No significa voluntad propia, significa ser esclavo. Por eso en Efesios 2, versículo 1, dice que no os hagáis esclavo de los hombres. Quiere decir que cuando alguien peca, se hace esclavo de los hombres, te tiene en tu mano. Por eso Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Habíamos cometido delito, habíamos cometido pecados, pecado contra el prójimo, pecábamos contra Dios, pero había delitos sobre nosotros que nos acusaban, hermano, en el cual mereceríamos los juicios eternos, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, viviendo, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí? Que por gracia sois salvos. Que no tuvimos que pagar nada, literalmente, para ser libres de pecado. Él pagó, hermano, por nosotros, pero para que nosotros fuéramos libres, porque ya estábamos nuestra alma ya estaba, hermano, en condenación, ya estaba destinada a la condenación. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y decimos, Padre, confesamos que Jesús es el Señor para salvación, en ese momento se ejecuta, hermano, la sangre de Cristo y nos está haciendo libres. Por eso cuando Cristo baja a las profundidades de la tierra, hermano, fue para quitarle la llave a la muerte, hermano, porque la muerte decidía cuándo moría una persona y cuándo no. Ahora Dios decide en los hijos de Dios cuándo morir y cuándo no.
Ahora, hermano, dice que fue también y le quitó, nos libró, nos sacó del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Ya los principados, demonios, diablos, Satanás y todo eso ya no tiene potestad sobre nuestra vida, porque fuimos rescatados también de ellos. Quitó nuestra alma, se las quitó a ellos. Ahora no somos libres porque ya estábamos en condenación, hermano. Por eso toda la gente que no recibe a Jesucristo como su Salvador ya está en condenación, ya está en una prisión porque ha cometido delito. Por eso el pecado del mundo no era aquello que Cristo... que porque estoy tomando, porque estoy matando, porque estoy haciendo violencia. No, ese no era el delito. El delito, hermano, era no tener a Cristo, como rechazar siempre a Cristo, rechazar la palabra. Ese es el delito, porque el pecado es la ausencia de Dios. Por eso es importante que nosotros siempre confesemos, hermano, porque nos libra de un juicio. Nos limpia, hermano, por dentro. Dice, por eso... En Romanos dice 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que obedecéis? Dice, sea de pecado para muerte, o sea para obediencia para justicia. Nos hizo libre, sí, nos hizo libre del pecado, pero no libre para hacer lo que querramos. Porque dice que aquí habla de dos esclavitud. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como para esclavo para obedecerle, sois esclavo de a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea para la obediencia a la justicia. En cualquiera de los dos, ya sea para obediente somos esclavos y para el pecado también somos esclavos. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Dice, libertados del pecado, venís a ser siervos de la justicia. Hablo como humano en vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Dice, y así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Éramos libres, no queríamos nada con la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin que dice, porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos hizo libre de quién? Del pecado. Amén. Pero dice ahora no somos libres. Nosotros seguimos siendo esclavos. ¿Y sabe que somos esclavos ahora? Que la persona que ha sido perdonada, ¿a qué se debe de dedicar, querido hermano? A servirle a Dios. A servirle a Dios. ¿Cuál es el resultado de estar limpio delante de Dios? Un hombre que le sirve, por eso dice, porque la paga, más la dádiva de Dios es vida eterna. Dice, ¿sabe qué significa esta palabra dádiva? Dádiva significa liberación de un peligro. Dádiva significa liberación de un peligro. Dice, más la dádiva de Dios es vida. Más el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿de qué nos salvó? De un peligro. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿de qué nos salvó? Acá dice, de un peligro. Dádiva significa liberación de un peligro. De un peligro terrenal, también significa de un peligro espiritual. También significa de un peligro religioso. Oh, querido hermano, ¿de qué Dios nos salvó cuando corremos nosotros a la misericordia? De un peligro terrenal, de un peligro espiritual, de un peligro religioso. Nos libertó, hermano, de un juicio que estaba ya viniendo sobre nuestra vida.
Por eso fuimos rescatados, hermanos, para ser libres. ¿Para qué? Para servirle a Él, porque somos esclavos de Cristo. Por eso la palabra esclavo significa siervo, significa servidor, significa voluntario. Aquellos que han experimentado la libertad de Cristo, aquellos que han sido perdonados, ahora viven para servir a Cristo, buscando entonces, hermano, siempre buscando la santidad, y dice como consecuencias la vida eterna. ¿A qué debemos de dedicarnos aquellos que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo? ¿A qué debemos de dedicarnos aquellos que están limpios, hermano, y que ahora son libres? La palabra libre significa esclavo de la justicia. Ahora somos servidores de Cristo. Ahora, la palabra servidor es alguien que también significa, la palabra servidor significa trabajador. Todavía no eres libre. ¿Sabes cuándo no vas a ser libre? La Escritura dice, hermano, que en el libro de Éxodo 21 dice algo interesante. Éxodo 21, versículo 2. Dice: estas son las leyes que les propondrás. Si compras siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. De balde. Si compraras un siervo, Cristo nos compró con su sangre preciosa para servirle. 6 años servirás, mas el 7º saldrá libre de balde. ¿Sabe qué significa esta palabra balde? Balde significa gratis, sin salario, sin costo. Dice que gratis. Balde significa gracia, significa misericordia, significa bondad, significa favor. Si compras un siervo, 6 años servirá. ¿Sabes qué debemos estar haciendo nosotros? Todavía nuestra libertad es hacia los 1000 años. En el séptimo, en el 7º año, porque estamos en la era del hombre, los 6000 años, pero el 7º, que es en los 1000 años de Cristo, ahí vamos a ser libres. Ya no vamos a trabajar, porque por eso dice que ahí Él nos servirá. Él nos sentará a la mesa de aquellos que han trabajado. Ahora, ¿cuándo es nuestra libertad, hermano? Dice que el 7º año. ¿Qué estamos haciendo mientras nuestra vida todavía esté aquí? Tenemos que servirle, porque estamos pagando nuestra deuda. Pero llegará el día de que al 7º dice: seamos libres. Hermano, ahí ya no serviremos a Cristo. Ahora Cristo estará con nosotros. Por eso, hermano, dice que en balde, gratis, misericordia, gracia. Por eso dice que busquemos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos 4. Dice que no se compadece de nosotros, sino corramos al trono, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y la misericordia. Entonces, somos libres, sí, libres de que para hacer lo que querramos. No, somos esclavos. Somos esclavos, dice, porque estamos pagando una deuda. Por eso la palabra siervo es aquel que está pagando, es aquel que está sirviendo. Pero en el 7º dice que va a descansar. Hay una orden que en el 7º, en los 1000 años, descansemos del servicio a Dios. Pero aquellos que han sido perdonados, aquellos que han sido, hermanos, rescatados, ahora vivan para servirle a Dios en cuanto a la santidad. Oh, hermano, por eso aquel que has cometido en el delito, hermano, lo que queremos es estar un día, porque eso es la dádiva. La dádiva es, hermano, es una liberación de un peligro. Nos libró Dios, hermano, conforme a su gracia. Pero la gracia, verdadera gracia, se va a derramar, hermano, misericordia se va a derramar en el 7º día. Por eso la Escritura dice, 2 de Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay prisiones temporales que son juicios correctivos, que Dios nos corrige por cometer un delito. Nos salen las cosas mal, no importa, hermano, no importa, levántate y anda. Hermano, el caso es que estés bien con Dios y con el prójimo. Hermano, ¿por qué? Para que no venga una consecuencia y podamos tomar y servirle a Dios, hermano, hasta que Él venga por nosotros. Debemos de llevar, hermano, en esos juicios personales, pero hay prisiones eternas.
Prisiones, hermano, muchos se van allá a la gran tribulación, muchos se van allá a la condenación. Se van a ir por violar la ley y por hacerle mal al prójimo. Pero Dios dice, la dádiva, porque la dádiva de Dios, hermano, nos está librando, dice, de un peligro terrenal, de un peligro espiritual y de un peligro, hermano, de un peligro religioso, de no caer en la simulación, de no caer, hermano, en el engaño. Por eso es importante, porque eso dice en Romanos 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso dice la Escritura que el que confiesa, hermano, sus pecados y acepta a Jesús como su Salvador, en ese momento fue librado de condenación eterna. Somos salvos de condenación eterna. Pero el que comete un delito contra su prójimo, hermano, lo manda enseguida, va a terminar en el infierno. Y por eso son etapas, hermanos, que debemos de ser librados. Porque aceptar el pago, digan conmigo, yo acepto el pago de Cristo, hermano. ¿Aceptas el pago de Cristo? ¿Aceptas el sacrificio de la cruz en tu vida? El aceptar el sacrificio de Jesucristo en tu vida, el aceptar a Jesucristo como a tu Salvador, estás aceptando que Él pague por tu delito, que Él pague por tus delitos, el limpiarte con la sangre de Cristo para santidad, el pedir perdón. Estás aceptando que Cristo pague ese delito que cometiste. Y nosotros, en el momento que Él va a pagar nuestro delito, que ya no servimos al pecado, entonces como no tenemos que pagarle, decirle al Señor, bueno, yo te voy a pagar con mi vida, te voy a pagar sirviéndote todos los días. Entonces digo al Señor, serás libre de este pago hasta el séptimo día. Serás libre en el reino milenial. Pero no deseches el pago, hermano. Porque el que desecha el pago, el que no pide perdón, desecha el pago. El que no se pone a cuentas, desecha el pago. El que no se reconcilia, desecha el pago. El que no limpia su vida, desecha el pago. Y lo van a meter en una cárcel, lo van a meter en una corrección, lo van a meter en un trato, lo van a meter, hermano, puede irse hasta la gran tribulación, puede irse hasta condenación eterna, porque rechazó el pago de Cristo. No rechaces que cuando nosotros cometamos un delito, corramos rápidamente a que Él pague, hermano, a librarnos de ese juicio. Pero tengamos como consecuencia, hermano, ser deudores. Todo aquel que ha sido perdonado se convirtió en esclavo, se convirtió en siervo. Debe de estar agradecido con Dios. Agradecido no es gracias, Señor, porque me perdonaste. No, te voy a servir. O sea, seguirás siendo esclavo, pero ya no dentro de la cárcel, sino dentro de Cristo. Por eso dice que somos deudores. Y la palabra deudor dice, hermano, dice en Romanos 8:12, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, sino al Espíritu. La palabra deudor significa una persona endeudada, significa un delincuente, un transgresor contra Dios. Dice que es un culpable. Eso significa deudor, significa persona endeudada, un delincuente, un transgresor contra Dios, un culpable. ¿Somos deudores? Sí, todavía somos culpables. Sí. ¿Cómo vamos a pagar nuestra libertad? Sirviéndole a Cristo. ¿Fue borrada dónde? De la cárcel nuestros pecados. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Pero tenemos una deuda con Él por los delitos que cometimos. Servirle a Dios hasta el último día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos pagando un delito. Estamos pagando delitos que cometemos contra Dios y contra el prójimo. Y cada día tenemos que limpiarnos, hermano. Por eso deja que Cristo pague por tus delitos. Pero tú le tienes que servir a Él.
Y serás libre y seremos libres hasta el séptimo día, los 1000 años. Porque siervo significa alguien que paga su deuda. Siervo significa alguien que paga su deuda. El siervo significa un esclavo que debe su libertad. Es un delincuente todavía, un transgresor, un culpable, que aún Dios ya no lo culpa, Dios ya no lo culpa, pero tiene que pagar, tiene un delito que pagar. Le va a pagar sirviéndole al Señor, viviendo para el Señor, cambiando su vida. Ahora, ¿con qué le vas a pagar al Señor? Dile, Señor, voy a pagar mi delito cambiando mi vida. Voy a pagar mi delito sirviéndote. Voy a pagar mi delito amándote, buscándote, santificándome, limpiándome toda mi vida. Deja que Cristo pague. Porque si tú no dejas que Cristo pague, hay un castigo, hay un juicio. Deja que Cristo pague con la sangre preciosa. Entonces la única manera es que Cristo pague por eso, por ese delito, y no venga un juicio correctivo, no venga una consecuencia, venga un trato en tu vida, hermano. O aquellos que se van a ir ya a la gran tribulación, ya están reservados para la gran tribulación, ya están en prisiones, hermanos, ya dispuestos para ir hacia la condenación, hermano, que eso es lamentable, por no querer arrepentirse, por tener muy arraigado en el fondo del corazón un odio, por ir en contra, por afirmar algo que Dios no dijo. Querido hermano, ponte a cuentas con Dios y estás siendo librado de un peligro, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, que nos está salvando de un peligro, de un juicio, de una consecuencia. Hermano, deja que Cristo pague por tu vida. Si no lo pagas Él, tú lo vas a pagar en cárceles, con juicios, con consecuencias, con ruinas, con situaciones de enfermedades, con situaciones adversas. Ponte a cuentas con el Señor, hermano. Ponte a cuentas con el prójimo. Ponte a cuentas en la vida de Dios. Es importante porque estamos siendo librados. Y si Cristo te libró del pecado, te libró no del pecado, te libró de una condena, o nos libró de una condena, de una consecuencia eterna. ¿Por qué, hermano? Porque hemos cometido un delito, habíamos cometido una falta, habíamos cometido un pecado. Y al comprar, Él compró nuestra libertad, pero no compró Dios, hermano. No compró Dios la consecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar pagando, tenemos que estar sirviendo. Y la consecuencia Dios nos manda: te voy a hacer libre, pero límpiate. Te voy a hacer libre, pero cambia. Te voy a hacer libre, pero reconcíliate. Te voy a hacer libre, pero eso. Dios nos hizo libre. Somos deudores porque estamos endeudados. Somos deudores porque somos delincuentes. Somos transgresores, culpables. Nos fuimos hallados culpables. Por eso, al correr al trono de la gracia y de la misericordia, nos hizo hallar, librarnos de un juicio eterno. Ponte a cuentas con el Señor, querido hermano. Sírvele al Señor. Sírvele. Paga tus deudas sirviéndole. Paga tus deudas limpiándote. Paga tus deudas siendo esclavo de Cristo. El hombre dice, al comprar al siervo, cuando compraron al siervo, 6 años servirá de esclavo. Tenemos que servir al Señor, hermano, porque más el séptimo día será libre. En el milenio seremos libres. Habremos pagado todos los delitos, todas las causas que hemos cometido. Seremos libres del pecado. Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde, que la presencia de Dios vaya contigo en esta mañana. Deja que Cristo pague, como con su sangre. Corre al trono de la gracia, ponte a cuentas con Él.
Dile: Señor, a cambio de todo te voy a servir hasta el último día de mi vida, porque me libraste para ser esclavo. Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir, queridos hermanos. Denle like a la página. A todos los hermanos y hermanas que se conectaron esta mañana y comentaron, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. Los hermanos que están detrás y van a vernos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Corre rápido cuando cometas un delito. Corre rápido, porque seamos librados de un peligro, seamos librados de un juicio, seamos librados de una consecuencia. Corre. Y si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador y no quieres irte a la gran tribulación, a la condenación eterna, recibe a Jesucristo como tu Salvador. Cuando violes una ley de Dios, un mandamiento a Dios, pídele perdón a Dios. Dile: Padre, te fallé, me equivoqué, no era así. Pídele perdón a tu hermano, pídele perdón. Porque por esas causas alguien puede irse a la gran tribulación, o puede irse a la gran condenación, o puede recibir un juicio correctivo en su vida. Sé libre para servir a Cristo. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo, queridos hermanos. Y les esperamos mañana a las 7 de la mañana en punto, con una palabra de bendición para tu vida. Muchas gracias por su tiempo y ayúdenos a compartir, queridos hermanos, en el nombre de Jesús, para que otros se salven. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.